Mi nombre es Carlos López Jones, soy director de Tendencias Económicas y Financieras. Nuestra página de internet es tendencias.com.mx. Ahorita, bueno, pues estamos analizando lo que le va a pasar al tipo de cambio en 2025. Si gustan, pues mándenos un WhatsApp para mandarles ese estudio que hicimos. También hicimos un estudio sectorial sobre qué le van a pasar a 25 sectores con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Obviamente hay ganadores, obviamente hay perdedores, y hay otros sectores en donde pues no pasa nada, ¿no? Si llega Trump o no llega Trump, son temas que no pasa nada. Una de las preguntas que nos hicimos en ese análisis sectorial es qué va a pasar con la llegada de China, con lo que está pasando con China en este momento en las empresas mexicanas. Evidentemente hay algunas que se ven afectadas, evidentemente hay algunas que se ven favorecidas, aunque no me lo crean, con la llegada de China con todos los temas de China, con todo el tema de Trump. Cada semana escribo el Substack de Carlos y este space lo convertimos en un podcast en Spotify que la doctora Erika nos hace favor de subir a ese space. La semana pasada, por cierto, platicamos de Pemex. Nos faltó hablar de la nacionalización petrolera, de qué era Pemex y qué era el petróleo en México antes de 1938, pero ya no había tiempo. Y bueno, pues la doctora Adán amablemente me hizo favor de escribir un texto sobre la nacionalización petrolera, cómo fue, por qué fue y cuáles fueron las consecuencias de esta. Lo encuentran de manera gratuita en el Substack de Carlos. Muchísimas gracias, doctora. Le agradezco muchísimo esa colaboración. Y bueno, pues si me permite, la voy a comprometer para que ahora escriba algo sobre China. ¿Cómo eran las relaciones de México con China antes de pues del siglo pasado? Hay mucha gente que no sabe que la China poblana sí viene de China. Entonces, para que nos saque de mitos, para que nos platique historias sin filtros, para que sepamos qué fue lo que realmente pasó con nuestra historia, doctora. De acuerdo, don Carlos. Adelante. Pues muchísimas gracias, doctora. Empezamos con China. Bueno, para hablar un poco de China hay que hablar de China antes de 1985 y después de 1985. Antes de 1985, como ustedes recordarán, bueno, pues se da esta gran revolución china, llegan los comunistas al poder y lamentablemente llevan a cabo una serie de políticas económicas que lo único que logran es pues pauperizar, empobrecer dramáticamente a China. Para que ustedes tengan una idea, hacia 1995 ya había 800 millones de chinos, de los cuales el 80% vivían en el campo. El sueldo promedio de un chino a precios de hoy, mientras que en México ronda los 15,000 pesos mensuales, para un chino rondaría entre los 3,000 y los 4,000 pesos. De ese tamaño era la pobreza que existía en China en ese momento. Y bueno, pues Bill Clinton, junto con algunos norteamericanos, algunos europeos, dicen, hemos logrado vencer al comunismo, ya no existe el muro de Berlín, pero ahora tenemos que transformar a los países que todavía son comunistas y China podría ser una buena opción. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, pues igual que lo hicimos con Corea del Sur, vamos a invertir, vamos a aprovechar la mano de obra barata en China, vamos a meter nuestras empresas en China y de esa manera vamos a crear empleos en China y las personas en China entenderán, bueno, pues que el comunismo es el pasado y el capitalismo es el futuro y adiós comunismo. Y así lo hacen y empieza la gran transformación de China, empiezan a crecer sus ciudades, empiezan a crear ciudades nuevas porque se dan cuenta que van a requerir 1,000,000, 2,000,000, 5,000,000, 10,000,000, estamos hablando de 800 millones de personas que tenían que pasar del campo a la ciudad en un periodo de 20 años, entonces van creando ciudades nuevas que se van llenando conforme las empresas van llegando a esas ciudades, conforme van llegando funcionarios, conforme van llegando profesores, y de esa manera, bueno, pues se crean grandes urbes en China y crece de manera muy rápida. Los sueldos en China al principio pues eran de 3,000, 4,000, 5,000 pesos, la gente la iban trayendo del campo, la iban capacitando, y bueno, pues la gente empieza a obtener mejores sueldos, empieza a cambiar de empleo de un lado a otro y empieza a obtener mayor capacitación en China. China entiende que para llegar a ser un país desarrollado tiene que invertir en educación de calidad, manda una gran cantidad de jóvenes chinos al resto del mundo para que obtengan maestrías y doctorados, ingenierías, y luego los regresa. Entiende que la inversión es algo bueno para sus ciudades, que está creciendo de manera muy oportuna, le va muy bien a China. China entiende que debe de haber un solo mundo globalizado,
Es un punto en el que Rusia además se hace amigo de Europa, empiezan a explotar gas natural, encuentran grandes yacimientos de gas natural que ya se sabía en Siberia, y bueno, pues de esta manera el mundo sigue siendo uno, más o menos, entre el año 2000 y el año 2015, más o menos. Al mismo tiempo, en China se da esta política del hijo único, que mientras fue un tema rural, pues pocos le hacían caso, pero ya cuando es un tema urbano es más fácil de controlar esto, y más o menos a partir del año 2000 es que la política del hijo único en China empieza a dar resultado, y es más o menos en 2021-2022 cuando ya el tema se convierte en un problema. ¿Y por qué se convierte en un problema? Bueno, pues porque si queremos que la población siga creciendo, la fecundidad tiene que ser de 2 o más hijos por cada mujer fértil que hay en el planeta. Hoy en día la fertilidad en China ronda el 1.3 hijos promedio por cada mujer, y eso provoca que la población a partir del año 2022-2023 haya empezado a caer en China de manera muy importante. Estamos hablando que en China cada año fallecen alrededor de 12 millones de personas, y el número de nacimientos ya estamos hablando de entre 7 y 8 millones. Estamos hablando de una pérdida de 2 a 3 millones de personas. Para que tengan una idea, pues estamos hablando de una ciudad completa del tamaño de Veracruz, o del tamaño de Tijuana, o de Ciudad Juárez, de Chihuahua, que desaparecen. Entonces, ¿cómo se dice? Pues China empieza a tener grandes problemas en este momento. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú tienes dos familias que tienen un solo hijo, bueno, pues papá y mamá de cada una fallecerán antes que los hijos, se juntarán estos hijos en una nueva familia y les va a sobrar una casa. Y entonces pues le van a hablar a sus amigos y le van a decir, oye, pues me sobra una casa, y todos se van a hablar, y pues a mí también me sobra, y a mí también me sobra, y a mí también me sobra, y nos sobran casas. Esto ya le pasó a Japón a partir del año 2010 más o menos, su población ha empezado a caer. Japón llegó a tener una población de 130 millones de habitantes, ahorita va sobre los 120, 21 millones. Y lo primero que hizo Japón fue tratar de traer inmigrantes, luego trató de donar esas casas que se quedaban abandonadas en un yen, a cambio que la gente las ocupara, y finalmente, como nadie las quiso, pues te terminaste quedando sin casas, y lo que termina pasando es que las destruyen las casas los japoneses. Hoy en día en China está sobrando producción, porque al final del día lo que hacemos en nuestros modelos económicos es que queremos que todo siga creciendo. Si el día de ayer hice 100 millones de refrigeradores, pues para el próximo año quiero llegar a 102, luego 105, 120, 130 y así hasta 1000 millones. Pero ¿qué pasa cuando hago 100 millones y ya nada más se me venden 99, y luego 98, y luego 97, y luego 96? Pues lo que hacen las empresas es que empiezan a bajar sus precios para no perder participación de mercado primero, y después no les queda de otra más que reducir su producción. Lo vimos en Japón y lo vamos a ver en China en los próximos años. En 1990, cuando Japón llega a esta situación en donde más del 20% de su población ya es mayor de edad, ya tiene más de 65 años, es cuando nos empiezan a sobrar cosas. En ese momento Japón era pues la fábrica del mundo, tenía las mejores marcas de televisiones, tenía las mejores marcas de autos, pero conforme la población envejece, dejas de innovar. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya no quieres nada nuevo, estás a gusto con lo que tienes y no buscas cosas nuevas. Y a los 5 o 10 años, pues llegaron las empresas coreanas como Samsung y LG y destronaron a Sony. Después los autos alemanes como BMW y Volkswagen mismo, Mercedes, destronaron a las grandes empresas japonesas en cuanto a tecnología, en cuanto a innovación, en cuanto a diseño. En este momento, por ejemplo, estamos viendo todo un tema en China, donde lo que está buscando es ser líder en energías renovables, pero al mismo tiempo sigue manteniendo la construcción de carboeléctricas, esto es generar electricidad a partir de carbón. Y lo que China está haciendo es que ellos saben que de los 18, 20 millones de barriles de petróleo que consumen diariamente, pues solamente producen 2, 3. Entonces requieren importar de Rusia, con quien no se llevan bien, y luego sí se llevan bien, un amor ahí medio extraño, y de Arabia Saudita otra parte,
y entonces lo que China dice es, por un tema de seguridad, si el día de mañana me imponen sanciones, pues voy a estar a las rodillas de Rusia o de Arabia Saudita y no quiero eso. Pero lo que yo sí tengo es una gran cantidad de energía renovable, es el país que más invierte en energía renovable, y tengo carbón. Hay grandes minas de carbón en China y también en Australia, lleva muy buena relación con Australia. Entonces dice, prefiero depender de Australia que depender de Rusia o depender de Arabia Saudita. Y lo que ha hecho es empezar a tratar de reducir su consumo de petróleo. Por eso es que está invirtiendo tanto en autos eléctricos. Elon Musk lo dijo hace 3, 4 años, el auto eléctrico ahorita es un juguete de ricos. La primera empresa que logre tener un auto eléctrico entre 20 y 25 mil dólares se va a quedar con el gran mercado de autos del mundo, porque ahí es donde está el gran mercado de autos, en ese rango, entre los 20 a 25 mil dólares. ¿Qué es lo que ha hecho China? Bueno, pues China está subsidiando a sus empresas automotrices, le ha ido muy bien. China es el principal mercado donde se venden más autos nuevos en el mundo. En el mundo se venden más o menos cada año 80 millones de autos, 30 millones se venden en China. El segundo mercado es Estados Unidos, donde se venden 16 millones. El tercer mercado puede ser Europa, con 15 millones entre toda Europa. Más o menos en toda América Latina se venderán 10. En el resto de Asia se venderán otros 10 y pónganle otra cantidad similar en toda África, ¿no? Entonces, en China, que es el principal mercado, con 30 millones, para 2024 ya el 50%, 15 millones de esos autos fueron híbridos o eléctricos. Entonces, muy probablemente hacia 2030 en China se dejen de vender autos a combustión. Hacia 2027, 2028 es probable que China llegue a un tope en el consumo, un máximo en el consumo de petróleo, y después empiece a caer ese consumo de petróleo. Vamos a ver qué hace Arabia Saudita, porque va a empezar a sobrar petróleo. En este momento recuerden que hay un recorte de 2 millones de barriles de petróleo, pues, dictaminado por la OPEP, por Arabia Saudita principalmente. Pero ¿qué pasa cuando empiezas a demandar menos petróleo? Pues como no hay muchos lugares donde almacenar petróleo, pues el precio del petróleo se empieza a desplomar. Ya pasó en 2014 cuando Arabia Saudita abrió la llave. Vamos a ver qué pasa ahora con este mismo tema. Pero China también tiene el problema de que su sector inmobiliario, pues como ya no hay a quien venderle casas, porque ya todos tienen casa, porque ya no tengo nacimientos, bueno, pues hubo que empezar a destruir estas ciudades fantasmas que nos empezaron a sobrar de repente. ¿Y qué está haciendo China? Bueno, pues está tratando de vender fuera de China lo que ya no puede vender adentro. No puede vender cemento afuera, pero sí puede vender cobre, sí puede vender acero transformado en autos. Por eso también China le interesa mucho ser el principal productor de autos del mundo. Y esto está trayendo consecuencias en todo el sector automotriz. Por ejemplo, sabemos que Volkswagen, por primera vez en su historia, va a cerrar una planta de autos en Alemania. Nunca había cerrado una planta de autos en Alemania. Ya le está vendiendo plantas a China, que tenía Volkswagen en China, está vendiendo un par de plantas. Sabemos también que las empresas japonesas que se habían sentado en sus laureles, pero que ahora ya se dieron cuenta que tienen un problema grave, pues se van a unir. Se va a unir Nissan con Honda y con Mitsubishi. La marca que va a quedar como en 2028, 2029 va a ser Honda. Vamos a ver qué termina pasando con los modelos de Nissan y de Mitsubishi, pero la que sobrevive será Honda. Y así es lo que vamos a empezar a ver, ¿no? Una gran cantidad de movimientos en el sector automotriz para competir con las marcas chinas, que evidentemente primero fueron subsidiados sus autos por el gobierno chino, pero en este momento ya tienen la capacidad suficiente de ya tener por lo menos 3 autos por debajo de 25 mil dólares. Hay uno de GM, que ya es una empresa china. Hay 2 de BYD, y aunque no me lo crean, la marca Volvo, la sueca, ya también es parte de un conglomerado chino que se llama Geely. Entonces, todos estos autos están llegando al resto del mundo. Vamos a ver qué pasa en México. Lo he platicado muchas veces. Mientras no haya plantas en México de autos chinos, yo no compraría un auto chino en México. Pero, por ejemplo, ya hay plantas de autos chinos en Brasil. Entonces, en Brasil, bueno, pues ustedes vivieran en Brasil, pues sí sería recomendable comprar un auto chino. Van a abrir varias plantas y están pensando en abrir varias plantas, tanto en Europa, donde ya hay acuerdos en Hungría, tanto en África, se habla mucho,
Evidentemente India es un gran mercado, es el siguiente gran mercado. China ya dejó de ser el país más poblado del mundo, en este momento lo es India. India tiene 1.420 millones de habitantes, China ya anda en los 1.408, 1.410. Se estima que en los próximos 40, 50 años la población de China caiga hacia los 1.000, incluso hay quien habla de 800 millones, y se estima que más o menos hacia 2050 India llegue a los 2.000 millones de habitantes. Entonces, si alguien tiene algún tema global, el tema ahorita es India. Es el gran mercado a conquistar, como lo fue hace 25 años tener empresas en China, ¿no? Entonces, ahorita el gran mercado es India. ¿Qué va a hacer China? Bueno, pues necesita sacar toda esa sobreproducción al resto del mundo. Lo estamos viendo, lo vimos en México. En México tenemos un problema grave por esta sobreproducción china que está invadiendo el resto del mundo a través de subsidios, porque lo que sucede en China es que sus fábricas siguen produciendo lo mismo o más porque su productividad aumenta y hay que colocar ese producto en otros países. Y si hay que rematarlo en México, en Brasil, en Paraguay, Uruguay o donde sea, remátalo. Problema. Una vez que rematas ese producto, pues afectas al productor local de cada uno de esos sectores. ¿Qué sectores están muy afectados en México? Pues tienen calzado, vestido, ropa, textiles, vidrio, plástico, muebles para el hogar y herramientas y una cantidad también importante por ahí de sectores, ¿no? Nuestro sector industrial mexicano está siendo muy afectado porque llegan productos por debajo de precios. Entonces creo que es importante que México tome acciones para evitar que productos lleguen a México por debajo del costo de la materia prima. Se llama dumping, así se llama esa práctica. Y lo malo en el caso de China es que una vez que conquista un mercado pone sus condiciones. Lo vimos en Rusia, cuando Rusia invade Ucrania, se salen las empresas occidentales automotrices de Rusia, llegan las chinas, compran la poca competencia que hay y hoy en día es más caro un auto chino en Rusia que comprarlo en China. Y la razón es que pues no hay de otra. Entonces, una vez que China depreda los mercados con este tipo de acciones, lo que termina pasando es que se quedan con el mercado e imponen sus condiciones. Creo que es momento de que México, como bloque comercial con Estados Unidos y con Canadá, creen un solo bloque tarifario y a partir de ahí impongan sus condiciones al resto del mercado norteamericano. Bueno, ¿qué va a pasar con China? Bueno, pues le va a pasar lo mismo que a Japón. Su economía empieza a caer porque su demanda interna empieza a caer. Tiene deflación, esto es, los precios caen. En Japón pasaron 15 años. Sus tasas de interés caen. La inflación anual en China es de 0.2, 0.3, 0.4%. Su tasa de interés ya anda en el 1%. China está gastando cualquier cantidad de dinero para que la gente compre, pero la gente dice, yo ya no necesito nada, lo que tengo es más que suficiente, y al mismo tiempo tienen un problema de desempleo juvenil porque tienen una gran cantidad de ingenieros chinos que quisieran un mejor sueldo, pero no hay tantas empresas de alta tecnología que puedan contratar a tantos jóvenes chinos que en este momento, bueno, pues no encuentran empleo, ¿no? Y también tienen un tema de pensiones muy fuerte. En China la pensión es el 30% del sueldo promedio, es una pensión muy baja. Las personas en China se jubilaban a los 50, 55 años porque su esperanza de vida era muy baja. Ya en este momento hay nuevas reglas para que los hombres se jubilen a los 60 años y las mujeres a los 58, pero de todas maneras es muy poco. China tiene un tema ahí que deberá de gastar una gran cantidad de dinero. China tiene reservas importantes, pero tendrá que gastar mucho dinero y permitir que la gente grande en China, como sucede en Japón, pues siga trabajando aun cuando tenga su pensión para no perder ese consumo. China también está trabajando muy fuertemente en robots humanoides para tratar de que esos robots sustituyan esa mano de obra. Vamos a ver qué pasa, porque en el momento en el que sustituyes la mano de obra, sigues produciendo, pero no consumes. Porque si tú tienes una fábrica con 1,000 empleados, aun cuando les pagaras muy poco a estos 1,000 empleados, son personas que consumen y los robots ya no consumen. Y la mayor fuente de crecimiento de un país de 1.400 millones de personas, pues evidentemente es el consumo interno de esos 1.400 millones de personas, ¿no? Si a mí me preguntan
¿China puede vencer a Estados Unidos? Mi respuesta sería no. China lo que tiene que preocuparse ahorita es porque su nivel de innovación no caiga de manera muy importante como le pasó a Japón. Japón en 1990 era la segunda economía del mundo, hoy es la quinta economía del mundo. Japón durante 15, 20 años tuvo deflación. Japón durante 15, 20 años, el Nikkei, que su bolsa fue la cosa más maravillosa del planeta entre 1960 y 1980, y ya después cayó. El índice bursátil chino ya cayó. Japón tuvo un tema de crisis bancaria, porque pues la gente ya no necesitaba casas, pues ya dejó de pagar sus hipotecas y pues las que estaban construyendo ya no se tuvieron que construir. Lo mismo le pasa a China, ya tuvo una crisis muy importante de una desarrolladora que se llama Evergrande, estamos hablando de 300,000 millones de dólares en deuda, de lo que se habla. Eso evidentemente causó la quiebra de muchos bancos regionales chinos. Entonces vamos a ver una configuración de China muy importante en los próximos años. Para los que dicen que el Banco Mundial señala que la economía china es más grande que la norteamericana, ahí es una verdad a medias. En términos absolutos, la economía norteamericana vale 30 billones de dólares, 30 millones de dólares, o 30 trillions, como dicen ellos, y la economía china vale 17 trillions. ¿Por qué se dice que vale un poco más? Bueno, pues cuando ajustas en poder de compra, cuántos yenes, digo, con cuántos yuanes, que es la moneda china, compró algo, como con cuántos dólares. Bueno, pues evidentemente al ser un país más barato China, cuyo PIB per cápita es similar al de México, ya sus sueldos son similares a los de México, pues con esos 17 sí puedes comprar más bienes y servicios que con los 30 billones de dólares norteamericanos en Estados Unidos. Pero por tamaño la economía norteamericana sigue siendo más grande y sobre todo Estados Unidos hoy en día es el líder, aunque a Trump no le guste, pero pues es la verdad, es la locomotora del mundo, es líder en este momento en inteligencia artificial, en robots humanoides, en conducción de autos y en chips de última tecnología, ¿no? Entonces, China todavía está lejos de Estados Unidos en este momento y yo creo que así seguirá. El tema de los BRICS, ya para terminar, es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Pues han tratado de crear su propia moneda, han tratado de incrementar su comercio, pero es un comercio en donde ellos compiten contra ellos mismos porque su nivel de desarrollo es muy similar. No son países desarrollados que requieran de mano de obra barata, como lo es Estados Unidos y Europa. Entonces compiten para ver quién se vende entre sí mismos, se medio canibalizan ahí entre ellos. Y además, pues hay todo un tema de poder, ¿no? Porque Rusia, como recordarán, en el siglo pasado era el líder de ese bloque comercial y en este momento el líder de Oriente, pues sin lugar a dudas es China, ya no es Rusia, ¿no? Entonces hay todo un tema ahí entre ellos. Y bueno, pues con esto terminamos esta parte. Vamos a abrir micrófonos para que pues para contestar las preguntas que ustedes gusten los próximos 10 minutos, si les parece bien, doctora. Les recuerdo otra vez, soy Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras, tendencias.com.mx. Es un análisis semanal para la dirección de empresas. Para finanzas personales está el Substack de Carlos, con mis estrategias de inversión, con artículos gratuitos cada semana. Y este Space lo pasamos en un podcast, la doctora me hace favor de editarlo y subirlo a Spotify y otros